Gracias a todos por sumarse hoy. Soy Katy Luis, formo parte del equipo de Google for Startups acá en Argentina. Como bien dijo Pablo, con Área 3 y Central estamos lanzando esta serie de webinars de Google Ads en esta semana para capacitarlos en nuestro producto. Así que estén súper atentos para los webinars después de este. El próximo va a estar sobre el crecimiento acelerado a través de Google Ads en su negocio. Entonces, durante esta sesión van a ver un panorama general de medición específicamente en Google Analytics y Google Ads, y nos pueden hacer preguntas en el link del chat, justamente arriba, ahí está el link en todos los slides de la presentación. Después de cada sesión les vamos a pedir feedback, como dijo Pablo, para poder seguir mejorando estos webinars. Entonces, muchas gracias por su atención. Los dejo con August, nuestro experto en medición. Les pedimos que por favor muteen sus micrófonos, ya que vamos a grabar la sesión. Así es. Ahí va. ¿Ahí me escuchan bien? Si no, perfecto. Gracias, Katy, por la intro. Bien, bueno, las reglas son las de siempre, simplemente para que sea un mejor espacio para todos y todas. La idea es mantener el micrófono desactivado. Ya habilitamos este link para hacer las preguntas directamente. Como dijo Pablo, también la información es para ustedes, así que si quieren tomar nota, screenshots, bienvenidos. Igual les vamos a mandar el deck después. Y ahora para hablarles un poco de mí, por qué me van a estar escuchando la siguiente hora, un poquito menos quizás. Yo trabajo en Google hace ya 1 año y un par de meses. Antes ya hace 4 o 5 años que trabajo en el ámbito de Analytics y medición. Acá me desempeño como especialista justamente en Google Analytics sin atribución, dentro del área que se llama Large Customer Sales, que es como el área de los grandes, las grandes clientes o grandes marcas dentro de lo que es Latinoamérica. Dicho esto, un poco les quiero contar la idea de esta sesión es, como dijo Katy, darles un panorama general de medición. Medición es un ecosistema enorme, muy digamos, lleno de actores y con muchos cambios constantes. Entonces, la idea un poco es darles un panorama general de cosas que quizás no están tan claras o no están tan unificadas como pueden encontrar en el resto de los recursos que también les vamos a compartir para que puedan seguir investigando ustedes por su cuenta. Entonces, la idea de esto es un panorama general. Mi idea es más o menos que presentar alrededor de 30 minutos y dejar el resto del tiempo para que ustedes hagan preguntas también. Esto de nuevo es para ustedes, así que aprovechen y hagan todas las preguntas que tengan, que quieran hacer y con gusto les ayudamos a resolver estas dudas, ¿sí? Entonces, si ya estamos ok con el seteo, vamos a pasar directamente a hablar un poco de lo que es medición y por qué estamos hoy dedicando este tiempo a hablar de medición. Algo que ya es evidente, pero siempre está bueno ser consciente de esto, es que cada vez tenemos un ecosistema digital más complejo. O sea, lo ven ustedes, lo veo yo, lo ve todo el mundo, ya no es que hay una sola forma de hacer publicidad y una sola forma de llegar a mensajes y una sola forma de comunicarse y un dispositivo, sino que cada vez hay más actores, más dispositivos, más tecnologías involucradas, y eso hace que el ecosistema en general sea cada vez más complejo. Entonces, dentro de lo que es la perspectiva del marketing, que siempre apunta a, de alguna forma, poder brindarle un mensaje adecuado a un usuario adecuado en el momento adecuado, esto hace que sea cada vez más difícil, porque ya no queda quizás tan claro cuál es el momento, cuál es el mensaje y cuál es el usuario. Entonces, para tratar de unificar todo esto y poder realmente brindar una experiencia que sirva y que sea útil para cada uno de nosotros, la idea es que necesitamos de alguna forma poder contar con datos y que nos respalden las decisiones que tomamos. Y ya no podemos simplemente guiarnos por la intuición o lo que creemos que está bien, porque esto está cambiando todo el tiempo y cada vez se complejiza más. Entonces, de alguna forma necesitamos herramientas que nos ayuden a respaldar un poco esto que pensamos y a contrastarlo y ver si quizás tenemos razón o quizás deberíamos pensar las cosas de otra forma. Entonces, para poder entender esto y reconectar estos datos que necesitamos sí o sí medir. Entonces, un poco para introducirles los temas de los que vamos a hablar hoy, son 2 temas que están muy relacionados pero distintos, que son, por un lado, la medición y por otro lado, la atribución, ¿sí? Del lado de medición, un poco la idea es, medir es entender qué es lo que está haciendo la gente, o no la gente, sino qué es lo que están haciendo mis usuarios, ¿sí? Lo podemos entender de la siguiente forma. Si yo voy a hacer una campaña, voy a gastar plata y voy a hacer publicidad,
necesito entender dos cosas. Primero, si funcionó, y para eso me sirve la medición, me dice si realmente esa publicidad terminó generando la acción que yo quería, por ejemplo, que compren, que se suscriban a mi newsletter, que hagan lo que yo necesite que hagan en mi sitio web. Y por otro lado es atribución, que atribución tiene que ver con entender qué funcionó y qué no. ¿Sí? Es decir, por un lado tengo la medición y me dice, ¿la gente convirtió o no convirtió? Ahora vamos a hablar de qué es una conversión, pero básicamente la gente hizo lo que yo quería que haga, compró o no compró. Y la atribución me dice, ¿quién fue, cuál de mis campañas o qué de todas las cosas que estuve haciendo me generaron esa compra o esa venta? ¿Sí? Son dos conceptos que están súper relacionados y básicamente para poder atribuir, que es entender qué funciona y qué no, necesito poder medir y necesito saber si realmente se realizó esa acción. En cuanto al concepto de conversión, llamamos conversión a justamente esto. Son todas las acciones de valor que queremos que nuestros consumidores o nuestros usuarios realicen. Si soy, por ejemplo, un sitio de e-commerce, muy probablemente mi conversión sea que la gente compre. Si soy, por ejemplo, un diario, quizás no estoy vendiendo nada, pero mi conversión es que la gente vea o lea más de 3 notas. Entonces, si soy no sé, un blog por ejemplo, un blog de alimentación, quizás lo que quiero es que la gente entre a mi sitio y se suscriba a mi newsletter y yo le pueda mandar mi mail con recomendaciones y recetas todos los meses. Entonces, la conversión es simplemente una forma de entender qué es lo que yo quiero que haga la gente que yo llevo a mis sitios web. Eso es lo que voy a intentar medir. Por otro lado, después, ya vamos a hablar más adelante de lo que es atribución, es, ok, ¿qué fue lo que hizo, qué generó que esa gente termine de alguna forma convirtiendo? ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el ecosistema de Google, la herramienta más completa de medición se llama Google Analytics. Lo que es la medición de conversiones, y eso ahora lo vamos a charlar un poco más en detalle, tiene como dos patas, si se quiere. Una es la medición dentro de lo que es Google Ads, que es donde se corren las campañas, que no sé si en las sesiones anteriores ya hablaron un poco de esto, pero es lo que también se conoce como el píxel de conversión, que es un código que se pone dentro del sitio y que le manda la información a Google Ads de si se realizó esa conversión o no, o esa acción de valor o no. Y también esta se puede medir desde Google Analytics, que tiene como una especie de tecnología algo distinta por detrás, pero que las dos pueden convivir y podemos optar por una de las dos o por las dos al mismo tiempo y cada una va a tener sus beneficios y sus diferencias. Entonces, la idea un poco es, en la sesión de hoy nos vamos a enfocar en Google Analytics, que es quizás la herramienta más completa y más compleja de romper esa barrera de entrada y entender, quizás entrar a la plataforma y decir qué es todo esto. Bueno, la idea un poco es darles una visión general de cómo funciona, para qué sirve, para que ustedes puedan romper esa barrera. Y después compararlo con Google Ads para que si usan las dos, entiendan por qué quizás ven cosas distintas o en qué caso me conviene usar cada una. Esa es un poco la idea de esta sesión a nivel general, ¿sí? Entonces, algo importante que para mí es una regla de la vida, pero aplica especialmente para lo que es Google Analytics y en general todo lo que es medición, es la regla del 70-20-10, ¿sí? Hay un 10% del conocimiento que lo podemos llegar a aprender en un curso como este. Hay un 20% restante que también podemos averiguar con otros recursos, otros cursos, leyendo artículos, lo que sea. Pero hay el 70% realmente para poder entender algo, necesito hacerlo. No me basta solamente con hacer cursos y leer artículos, sino que tengo que ensuciarme las manos en la plataforma, trabajando, entendiendo por qué veo errores o por qué veo cosas que quizás yo creí que eran de otra forma, y la verdad es que si no lo hacemos, nunca vamos a terminar aprendiendo e internalizándolo. Se los digo de alguien que trabajó muchos años ensuciándose las manos, digamos, como se dice, en la plataforma con un montón de datos, rompiéndome la cabeza para entender por qué veía lo que veía, y en definitiva eso es lo que te da la seguridad después para poder trabajar con esas plataformas, ¿sí? Entonces, un poco la idea de esto es darles el puntapié inicial para que ustedes después puedan trabajar y averiguar por su cuenta con un montón de recursos y un montón de otros cursos que se los incluimos al final para que ustedes después puedan seguir con el camino del aprendizaje, porque es realmente imposible cubrir toda la plataforma en 1 hora, ni en 2, ni en 2 días, ¿sí? Entonces, vamos a lo básico y a entender un poco qué es Google Analytics y para qué sirve. Google Analytics es una plataforma que recolecta información, ¿sí? Tiene 3 funciones o 3 pasos, digamos. Lo primero que hace es recolectamos información, qué tipo de información,
la agrupamos y la recolectamos desde múltiples plataformas. Siempre acá estamos hablando de sitios web, ¿sí? Si vamos a hablar de aplicaciones móviles, de apps, es otra plataforma que es parecida, pero no la vamos a estar tratando acá porque vamos a enfocarnos bien en la medición de sitios web por ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agrupamos la información, analizamos esa información para encontrar insights o tendencias o comportamientos generales que nosotros vamos a decir, ok, esto puede funcionar, esto no. Por ejemplo, puedo analizar toda la información y detectar que mi audiencia que más funciona tiene un rango etario X y por lo general se conectan desde dispositivos iPhone y quizás están más enfocados en la ciudad de Rosario, en Argentina, por ejemplo, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de esa información. Yo detecto que ese es un grupo de valor y después voy a accionar sobre eso, ¿sí? Voy a activar esos insights. Ahora vamos a ver cómo podemos activar también. Entonces la idea es, recolectamos información, la analizamos y después accionamos sobre esa información. No nos quedamos solo en el reporte, sino que accionamos en ese reporte para poder justamente aprovechar esta información. Fíjense que esta imagen no por nada es un círculo, digamos. La idea no es que termina en la acción simplemente, sino que una vez que accionamos, generamos nueva información que de nuevo volvemos a recolectar, analizar y seguimos siempre optimizando. Entonces es un ciclo constante de estar todo el tiempo tratando de mejorar lo que hacemos. Entonces, si tenemos que decir para qué sirve Google Analytics o cómo nos puede ayudar, lo podemos separar en dos grupos. Por un lado es entender cómo navegan los usuarios por un sitio. Qué hacen, por dónde entran, cómo interactúan con el contenido que yo les muestro. Y de ese lado se desprenden como dos grandes grupos de cosas que podemos hacer. Por un lado es la optimización de la experiencia del usuario. Es decir, si yo entiendo que mis usuarios entran y de repente quieren comprar algo y se van antes de comprar, quizás Google Analytics me ayuda a entender dónde se cayeron y por qué. Y de esa forma yo puedo quizás mejorar mi sitio y mejorar la experiencia de esos usuarios para que puedan terminar la compra. Y por otro lado también me permite generar audiencias. Básicamente lo que tengo es un montón de gente que entró a mi sitio y hizo o no hizo determinada acción. Y ahora voy a hacer un par de aclaraciones al respecto. Pero la idea es que tengo toda esta gente con la cual yo puedo después generar audiencias de remarketing para quizás volver a mostrarle publicidad o enfocarme en que esas personas sean realmente las que reciban el mensaje porque ya mostraron de alguna forma interés en lo que yo estaba mostrando. Cosas importantes de Analytics antes de pasar a la siguiente etapa. Analytics es una plataforma que recolecta información agregada, agregada y anonimizada. No se puede, por política misma de la plataforma, recolectar información personal, ¿sí? Ahora vamos a ir un poco más en detalle a eso, pero básicamente yo como usuario en Google Analytics no voy a figurar como Agustín, sino que voy a hacer un número súper anonimizado que es imposible de rastrear que soy yo. Porque la idea de esto es, como les decía antes, vuelvo a la slide anterior, recolectar información agregada y hacer análisis de tendencias. No es analizar un uno a uno qué hizo cada persona, porque eso, primero, que es violar la privacidad de los usuarios, y segundo, que sería, no está hecho para eso la plataforma, sino que es para encontrar tendencias de grupos de usuarios en general. Entonces, toda la información que va a Analytics está anonimizada. Si se llega a recolectar información personal, como puede ser un mail, un teléfono, un DNI, la cuenta se suspende, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta también. Entonces, volviendo a esto, podemos generar estas audiencias que no son anonimizadas y por detrás sí se puede un poco targetear a los usuarios que nos visitaron. Y por otro lado, también podemos entender cómo acceden los usuarios al sitio. Y eso es importante y vamos a hablar que esa es la parte de atribución. Porque Google Analytics va a mirar, va a estar instalado en el sitio y va a estar viendo qué usuarios entran de una campaña de search, qué usuarios de una campaña de display, qué usuario entró de una red social, de una campaña de email, qué usuario entró orgánicamente, qué usuario puso la URL de mi sitio directamente en el navegador, etc. Entonces, él es una forma cross-canal porque tiene todos los canales de tráfico. Si nosotros vamos a Google Ads, por ejemplo, y corremos campañas en Google Ads, la información que vamos a ver ahí solo va a ser de lo que estemos corriendo en Google Ads. Entonces, si de repente corro también en redes sociales, no lo voy a poder ver en Google Ads porque no tiene esa información. Analytics, en cambio, sí, porque sabe que este usuario ingresó al sitio a través de una red social, ¿sí? Entonces, es lo que nos permite tener una visión más completa y 360 de cómo ingresan los usuarios al sitio. Entonces, para
hacer un poco más de foco en cómo navegan los usuarios por el sitio y esta primera parte de, digamos, qué información me aporta Analytics. Lo primero que podemos hacer es contarles brevemente, y esto quizás muchos ya lo sepan, la idea es hacer un repaso súper breve y después, si hay más preguntas, las trabajamos en profundidad. Pero la idea es que en Analytics la información se separa en dos, que sería dimensiones por un lado y métricas por el otro. Las dimensiones, como por ejemplo ciudad y fuente, son como atributos o características que se pueden asociar a las distintas visitas que tenemos en el sitio. Por ejemplo, de qué ciudad provino esa visita o desde qué fuente ingresó al sitio, ¿sí? Estos son algunos ejemplos solamente de lo que son las dimensiones. Métricas, por otro lado, son justamente números que me dicen algo sobre el comportamiento que tuvieron. Por ejemplo, sesiones, ahora vamos a ver en concreto qué significa o qué es, pero me puede estar diciendo cuántas páginas tuvo por cada sesión o cada visita, cuánto duró, y tasa rebote, que es básicamente qué usuarios ingresaron al sitio y después se fueron sin hacer nada, que se como que rebotaron y se asocia quizás a visitas de menor valor o que no tuvieron ningún tipo de acercamiento con el contenido que les mostramos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante separar en dimensiones y métricas y para qué me sirve? La idea es que luego puedo combinar estas dimensiones para, digamos, formar segmentos de usuarios que yo pueda analizar. Es decir, yo quiero ver, por ejemplo, cómo se comportaron mis usuarios que ingresaron desde la ciudad de Córdoba capital, por ejemplo, en Argentina. Bueno, entonces puedo armar busco la dimensión de la ciudad, busco Córdoba, y ya puedo entender cómo se comporta ese grupo de usuarios en general. Entonces, analizo la información, encuentro tendencia de comportamiento y luego puedo accionar sobre este tipo de información. ¿Sí? Por ejemplo, acá elijo analizar específicamente a los usuarios que entraron por un clic de search, que son visitantes recurrentes, es decir, que ingresaron más de una vez por lo menos al sitio, que permanecieron en promedio 3 o más minutos en el sitio y que además se registraron. Entonces, de repente tengo con varias dimensiones simétricas de estas que tienen Analytics, este es un ejemplo, pero puedo armar, ya se fijan, con un estereotipo, no un estereotipo, pero sí un grupo de usuarios que cumplen con estas características que yo consideré que son de valor para después de repente poder hacer una audiencia, ¿sí? Entonces, cuando ingresamos a Analytics, hay un montón de reportes que van a ver. La idea es que lo podemos agrupar todo en base a 4 o 5 preguntas, que es, en definitiva, todo lo que necesitamos saber. Por un lado es, cuánto tiempo estamos hablando, que ese es el periodo de tiempo que nosotros vamos a estar analizando. Por otro lado, quién me visita, que son los reportes de audiencia, es decir, qué características tiene la audiencia que me está visitando, de dónde llegó, que tiene que ver con la adquisición, de cómo adquirí a ese usuario, cómo ingresó a mi sitio, qué hizo, que tiene que ver con el comportamiento, que quizás es qué páginas vio, qué tipo de interacciones tuvo, de todo tipo, de por qué páginas se fueron, qué páginas aterrizaron. Tenemos ya más información de comportamiento. Y en lo que son las conversiones hablamos de cuánto valor me generaron, si hicieron realmente esas acciones que yo necesitaba que hicieran y cómo las hicieron. Entonces, es un poco, Analytics está estructurado de forma que me pueda responder a estas preguntas. Entonces, la idea cuando nos entremos en la plataforma es poder pensarlo de esta forma, ¿sí? Ahora bien, simplemente esto lo tienen por los ruidos de fondo, lo tienen en un montón de artículos, de notas, sí, artículos del centro de soporte de Google. La idea es simplemente condensarlo para que entendamos de qué estamos hablando también, que son las definiciones fundamentales sobre las que se basa Google Analytics hoy. Esto también en el futuro va a ir cambiando, porque como les digo, el ecosistema de medición cambia constantemente. Estos son conceptos igual que está bueno entender. Tenemos dos conceptos fundamentales que son usuarios y sesiones. A los usuarios los entendemos obviamente como personas, pero no son en realidad personas en sí. ¿Qué pasa? Digamos, Google Analytics no tiene cómo saber que yo en una computadora de escritorio soy la misma persona que en un celular. Y eso sucede porque obviamente está todo anonimizado. Entonces, en Google Analytics los usuarios son lo que se llama cookies, que son como pequeños archivos que tenemos en los navegadores de la computadora. ¿Por qué les cuento esto? Quizás es un poco más técnico. Porque cuando uno ve la métrica de usuarios, quizás piensa que usuarios es lo mismo que clientes. Y en realidad quizás si yo veo que tengo 1000 usuarios en un día o 1000 usuarios en un mes,
quizás no son 1000 clientes, porque quizás es una misma persona que, como les decía antes, cambiamos todo el tiempo, quizás entré primero desde la computadora y entré después del celular, y quizás soy la misma persona, pero voy a figurar como 2 usuarios distintos en Analytics. Entonces es para empezar a entender cómo hay que pensar en la información que vemos también y por qué también hay que verlo de forma agregada y no en un 1 a 1, ¿sí? Ahora bien, sesiones. Las sesiones es lo que se podría considerar como una visita. Si yo visito el sitio, estoy un rato, en algún momento me voy. Eso se considera una sesión. ¿Qué pasa? Puede ser que en esa sesión, por ejemplo, vea varias páginas y después en algún momento deje de ver y me vaya. Entonces, Analytics considera una sesión a todo ese tiempo, digamos, seguido en el que hice cosas, y si pasan 30 o más minutos de inactividad en las que no ve que esa persona o esa cookie, ese usuario, haya hecho cosas, considera que ahí se cerró la sesión. Es decir, que se fue del sitio, terminó la visita. Entonces, muchas métricas están basadas en sesiones, que es básicamente esto, sería un sinónimo de visita. Y después, finalmente, bueno, page views serían, que es como la medición básica que tenemos. Además de saber si tal persona vio la home, vio la página del detalle de un producto, el carrito, lo que sea, un e-commerce, por ejemplo, también podemos medir distintas interacciones como si hizo clics, si descargó cosas, si vio videos, etc. Eso ya es una medición que se hace aparte. Tienen después, igual les dejo la documentación para que lo vean y si hay preguntas me preguntan, pero no voy a entrar muy en detalle de esto ahora. Entonces, básicamente todo se resume a cómo medir lo que importa en Analytics. O sea, vimos que lo que nos importa son las conversiones, y lo que queremos hablar ahora es de cómo se miden en Analytics esas conversiones o cómo mido lo que yo quiero que mis usuarios hagan y la razón por la que estoy invirtiendo plata en campañas, de repente. Entonces, hay 2 formas de medir conversiones, que son transacciones y objetivos. Les cuento un poco la diferencia para que entiendan. Algunas veces van a haber transacciones, otras veces van a haber objetivos. La idea es que entendamos, no otra quizás. Las 2 simulaciones de Analytics. Las transacciones específicas, un e-commerce es alguien que vende cosas en el sitio que está monetarizado, es decir, que yo pago y recibo algo en contraprestación, digamos. Si está pensado específicamente para e-commerce, se puede adaptar, pero principalmente e-commerce. ¿Cuál es el tema con medir las conversiones a través de este término que es transacciones o este concepto de transacciones? Es que para poder tenerlo, para poder tener esa información en Google Analytics, necesito de alguna forma que haya desarrolladores. O sea, necesito que un desarrollador escriba código en el sitio que le permita a Analytics recibir la información de transacciones. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que sí o sí tengo que tener, como digamos, el dinero, no el dinero, sí, digamos, el costo de esa transacción o de ese producto que se compró, categorías como un ID de ese producto y otro tipo de dimensiones justamente o de características de la transacción misma que son necesarias para poder medirla. Entonces, de alguna forma, requiere que yo le envíe más información a Analytics de la que recolecta por default. Entonces, si tenemos un equipo de desarrolladores que nos puede ayudar y tenemos un e-commerce o algo en lo que vendamos realmente en el sitio, quizás está bueno, sí, hacer el esfuerzo y medir estas transacciones. De nuevo, les dejo después la guía con todo eso para hacerlo. Si no tenemos este equipo de desarrolladores, o quizás incluso si nuestro sitio no es un e-commerce, la forma adecuada de medir estas conversiones en el sitio es a través de objetivos. Que son básicamente eso, son las acciones de valor que nosotros definimos, y ahora voy a hablar un poco más en detalle de eso. Y lo bueno de esto es que en general no requieren de desarrolladores, sino que suelen ser cosas que ya se miden por default cuando nosotros instalamos Analytics en el sitio. Entonces, me enfoco en los objetivos, que son los que tienen más variedad y quizás son los más accesibles, sobre todo si no contamos con un equipo de desarrolladores. Tenemos 4 tipos de objetivos, que pueden ser de destino, duración, eventos o página sesión. ¿Qué es cada uno? Básicamente, si hablamos de destino, es que la persona llegó a determinada página. ¿Sí? Pensamos, por ejemplo, incluso si tengo un e-commerce, pero no tengo el equipo de desarrolladores para implementar esto que se llama e-commerce mejorado, que es como todo el nombre marketinero que tiene toda esta parte de e-commerce.
Lo que puedo hacer es simplemente decir que el usuario generó una conversión si llegó a la página de gracias o la thank you page, como se llama a veces, que es la página de confirmación de compra. Entonces simplemente digo, si vio esta página, entonces realizó la conversión que yo quiero y por lo tanto lo marco como si fuese una conversión. Después, por ejemplo, como les contaba antes, si yo soy un sitio, un blog, por ejemplo, y quizás no vendo nada, pero quiero que mis usuarios permanezcan un poco de tiempo en el sitio. Quiero que lean una o dos notas, entonces, en esos casos puedo configurar un objetivo de duración, que básicamente es que haya permanecido X minutos o X segundos en el sitio. O sea, de alguna forma eso me da la pauta de que es un usuario que se interesó en el contenido que estaba viendo. Eventos es un poco esta forma de medir que no viene por default, sino que hay que implementarla. Por eso quizás en este caso, si este caso puntual puede necesitar un desarrollador, que tiene que ver con otras interacciones que no sean la visualización de una página, como por ejemplo bajar un PDF, suscribirse a newsletter, hacer clic en un video, lo que se les ocurra. Básicamente cualquier tipo de interacción que no sea ver una página se puede medir con eventos. Entonces, obviamente, si yo tengo eventos y mi conversión es que se suscriba al newsletter, mi objetivo puede ser que realice ese evento. Entonces, eso es lo que voy a tomar como objetivo. Y finalmente puede ser otro que es páginas por sesión, que si pensamos en un diario, por ejemplo, o en un blog de noticias o lo que sea, si quiero que vea más de X páginas por sesión, para mí eso es que convierta, o sea, yo quiero llevar a un usuario que vea más de 3 páginas, esa debe ser mi conversión. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? O sea, estas son las 4 categorías: destino, duración, eventos y páginas por sesión, y ahí hay infinitas posibilidades que se pueden adaptar a la necesidad de cada negocio. La idea es que lo que yo configure acá como un objetivo, que igual de nuevo, no vamos a ver cómo se configura, pero si está la documentación después, es súper fácil, se hace directamente desde la plataforma. Con esto ya puedo definir las conversiones con las que yo voy a medir todo en Google Analytics. Tengo una consulta. Sí. ¿Se pueden ver en el pasado esos objetivos? O sea, aunque yo no lo tuviera definido, consultar cuáles son los clientes que tuvieron tantas páginas por sesión, por ejemplo, aunque yo no lo tuviera previamente definido. En el pasado, sí. Básicamente, cuando vos configurás un objetivo, lo que estás es, ya tenés toda esta información, solo que no le dijiste a Analytics que esto era una conversión para vos. Porque en definitiva, vos en Analytics tenés que visitó la página de gracias, que permaneció más de 10 minutos, si medías eventos, tenés esos eventos, o cuántas páginas por sesión. Lo que vos no hiciste fue indicarle a Analytics que eso era la conversión para vos. ¿Sí? O sea, todo esto ya lo estás midiendo, y vos cuando configurás un objetivo, lo único que haces es esto, decirle, esto es lo importante para mí. Entonces, a partir de que vos le decís que eso es el objetivo que querés, eso sí, no lo puedes ver hacia atrás en términos de que esto era una conversión o un objetivo. Pero la información la tenés igual, con lo cual sí la podrías ver. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Entonces, una vez que tenemos estos objetivos configurados, la idea es que ahora nosotros podamos ver todo basado en esto. Podemos entender qué grupo de usuarios, desde qué ciudades, desde qué navegadores, desde si fue celular o computadora, lo que se nos ocurra, qué grupo de estos usuarios convirtieron y cuáles no. Entonces, cuando yo defino una conversión, que es en definitiva esta parte de la medición, que es la principal, yo puedo entender qué funciona y qué no de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, una vez que tengo estas conversiones, ¿cómo puedo activar o cómo puedo accionar sobre esta información? La idea es, de nuevo, una vez que recolecto esta información y tengo los insights, lo que voy a hacer es agrupar a mis usuarios en lo que se llama segmentos, que es la forma de básicamente definir grupos de usuarios en base a algunas reglas que establecemos, como el ejemplo que les había dado antes de usuarios registrados que entraron por un paid search, etc. Defino estos grupos de segmentos y estos grupos de segmentos de usuarios los puedo convertir en audiencias. Entonces, estos grupos, las audiencias son en definitiva grupos de usuarios que yo puedo usar, a los que yo puedo apuntar o dirigir una campaña específica para tratar de mejorar mis resultados. Si ya sé que son usuarios que están súper comprometidos o súper interesados en lo que yo tengo para ofrecer, puedo de alguna forma dirigir o priorizar que mis campañas apunten a ese tipo de usuarios o a usuarios similares incluso a ellos, con las capacidades de Google Ads, para poder de alguna forma asegurarme de que la plata que estoy gastando vaya dirigida a
no sé si a la persona correcta, pero sí a personas que sean más afines a lo que busco. Que en definitiva es eso, lo que estamos buscando. ¿Sí? Esto es la parte de llegar con el mensaje adecuado al usuario adecuado. Entonces, esta es la forma de accionar sobre la información que recolectamos. Es encontrar usuarios de valor para después poder dirigir nuestra publicidad a este tipo de usuarios. ¿Qué audiencias hay disponibles en Google Analytics? Hay un montón. No me voy a extender mucho. Sí quiero que entiendan un poco cómo se lo piensan las audiencias de Analytics, para que después ustedes de nuevo lo puedan investigar por su cuenta y si después tienen preguntas me las hacen. La idea es, pasamos de lo más general, que es todas las visitas, que básicamente es una audiencia de toda la gente que entró a mi sitio, que quizás es la menos precisa o la que puede tener a más gente que quizás no estaba tan interesada y simplemente entró por error y se fue. Tenemos audiencias que ya están hechas directamente por Google Analytics usando Machine Learning y que ya directamente no tenemos que definir nada más que aprovecharlas. Ahora les hablo un poco más de eso. Después tenemos audiencias ya más custom o más personalizadas, que ya son reglas que definimos nosotros. Si, por ejemplo, quiero que sea gente que se registró y que yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo fácil. Soy un banco. Y los bancos a veces clasifican a los usuarios, a sus clientes en son Gold, Platinum, Black, lo que se les ocurra. De repente yo en Analytics puedo, de alguna forma, separar a estos usuarios en esas categorías, justamente con eventos y con cosas más personalizadas. Entonces de repente quiero hacer una audiencia de usuarios Black, personalizada, pues con una dimensión que definí yo. Entonces ese puede ser otro tipo de audiencias. Y después ya en lo más avanzado, si se quiere, lo que requiere sí más madurez en lo que es la medición, es lifetime value, que es pensar en qué retorno me puede generar un cliente de acá a lo largo de su vida. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en Netflix. Si Netflix hace publicidad, quizás cuando uno compra, Netflix se suscribe, que es la acción que se va a ver como una transacción, quizás son no sé cuánto sale, $10, $12, no sé. Pero quizás eso es lo que yo voy a comprar el primer mes, pero una vez que me suscribo a Netflix voy a estar pagando todos los meses eso. Entonces el lifetime value de una forma trata de reflejar realmente el valor que va a generar una persona a lo largo de todo el ciclo en el que va a ser mi cliente. Entonces esas son las audiencias más avanzadas, ya requieren otros equipos más técnicos, pero es como para que se fijen, desde lo más general de toda la gente que me visitó hasta los que más plata me van a dar en el futuro. Y en el medio todo lo que está disponible. Eso es un poco todo lo que se puede accionar desde Google Analytics. Del lado de las audiencias que se llama Machine Learning, tenemos varias que básicamente lo que hacen es, estos algoritmos de Machine Learning identifican, en base a nuestra data histórica y a otra información, qué usuarios son más propensos, qué usuarios están más cerca de convertir, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los usuarios que tienen más probabilidad de conversión? O cuáles son las sesiones con más calidad o que estuvieron más cercanas a convertir también. Y todo este tipo de audiencias que después, de nuevo, les dejamos la documentación, ya directamente, automáticamente me capturan un grupo de usuarios que Google Analytics definió como más valiosos. Y probablemente consideró muchas más señales que nosotros no teníamos mapeadas o que no pensamos incluir si definíamos una audiencia personalizada. Entonces, un poco la idea es que entiendan en líneas generales cuál es el ecosistema de audiencias dentro de Google Analytics. ¿Sí? Después, si hay preguntas, Katy, ¿me vas avisando o las dejamos para el final y vamos respondiendo todo? Podemos dejarlo para el final, así contestamos todas las preguntas a la vez. Dale, bárbaro. Quiero ver cómo animo de tiempo. Ok. Vamos a la segunda parte y ya después con esto pasamos a las preguntas. Hasta ahora todo lo que hablamos es de cómo medimos en Analytics cómo navegan los usuarios y qué podemos hacer con eso después, ¿sí? Esto tiene que ver bien con la medición de interacciones, de comportamiento de los usuarios a nivel agregado y anonimizado. La segunda parte tiene que ver con lo que habíamos hablado antes de atribución, de entender cómo acceden los usuarios al sitio. Y pensemos esto. Si yo entiendo todas las fuentes de las que entraron mis usuarios al sitio y yo definí las conversiones y lo que quiero que esos usuarios hagan, básicamente con Google Analytics puedo entender qué fuentes de tráfico son las que me trajeron a estas personas que realizaron las conversiones. Por lo tanto, me puede decir qué fuentes de tráfico son las que mejor funcionan
o en las que más debería invertir porque veo que me trae mejores resultados, ¿sí? Si yo veo, ahora vamos a ir más en detalle eso, pero si yo veo la información solo desde Google Ads y después la quiero comparar, por ejemplo, contra las redes sociales, cada una la voy a tener que ver por separado. Entonces, ahora vamos a ir viendo que puede haber situaciones en las que se duplique la información o coincidan porque una no sabe lo que hizo la otra. En Google Analytics tengo todo. Tengo lo que hicieron las redes sociales, tengo lo que hicieron mis campañas de mail, mis referidos en otros sitios, mis campañas de Google. Entonces lo tengo todo junto y puedo entender cuál de todas fue la que me generó esa conversión, o cuáles. Ahora vamos a hablar un poco más de eso también. Entonces, la idea justamente es que al ser una plataforma que se llama Cross Canal, Analytics me da una visión agnóstica e imparcial sobre la contribución que cada medio me generó o las conversiones que me generaron, ¿sí? Entonces puedo incluir tanto interacciones de YouTube, como de display, como de search, como redes sociales, y tráfico orgánico, y lo que quiera. Entonces, es la más comprensiva en términos de toda la información que tiene de cómo entraron los usuarios al sitio. Para que sepan un poco cómo se ve esta información en Analytics, se agrupan a las distintas fuentes de tráfico en lo que se llama canales, para poder evaluar de alguna forma su rendimiento. Los canales que vienen por default se separan en estos, que es tráfico orgánico, social, email, afiliados, que son como, es un tipo especial de tráfico que se cataloga así, porque no es pago tampoco. Tenemos paid search, referidos, que son visitas de otros sitios, y display. Entonces, esto es un poco cómo se clasifica a la distinta fuente de tráfico en Analytics. Y acá lo que vemos es, se van a ir viendo métricas para cada una de estas fuentes, ¿sí? Cuántos usuarios vinieron de orgánico, cuál fue su tasa de rebote, y ahí sigue cuántas conversiones generaron, etc. Esta es una agrupación que viene por default. Si ustedes quieren ver la información de otra forma, se puede modificar y se puede hacer personalizada. Eso también después hay información al respecto. La otra forma de ver también el tráfico es directamente ya no agrupamos todo, sino que vemos cada fuente medio. Ahora les cuento un poco qué es cada cosa, pero cada fuente y cada medio, cómo fue su comportamiento y qué cosas generaron, ¿sí? Fuentes son básicamente estas fuentes de tráfico. Si es Google, si es un sitio en particular que me trajo las campañas, si es una red social, otro buscador, etc. Y el medio es justamente de qué forma ingresaron, si fue tráfico pago, si fue tráfico orgánico, o si fue referido, etc. Entonces, fuente me dice de dónde, medio me dice cómo, si fue referido, pago, etc. Entonces, podemos verlo por canal o por fuente medio. Y también lo podemos después desglosar por campaña, si estamos hablando de tráfico o por lo que queramos. Pero la idea es que tenemos toda esta información desglosada así para entender qué funcionó y qué no en todo lo que hicimos. Bien, antes de continuar, vamos a hacer una aclaración importante, quizás algunos la vieron, o ya saben de lo que estoy hablando, otros no, que tiene que ver con modelos de atribución. ¿Qué es un modelo de atribución? Como yo les contaba antes, cuando hablamos de atribución es de entender quién se lleva el crédito por una conversión. ¿Quién generó esa conversión? Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago un clic en un anuncio de search y después convierto, es fácil. Digamos, o sea, debería haber sido el anuncio de search. Ahora, ¿qué pasa si primero vi o hice clic en un anuncio de YouTube? Después, al día siguiente, me apareció un anuncio en Facebook, hice clic y entré a través de Facebook, y al día siguiente volví a entrar de forma orgánica, pues ya conocía la marca, el sitio, ingresé de forma orgánica y convertí. ¿Quién debería llevarse ahí el crédito por esa conversión? Ahí es una discusión un poco más difícil, porque de alguna forma todos participaron en generar que yo como usuario termine convirtiendo. Entonces, que los modelos de atribución de alguna forma definen estas reglas para que nosotros podamos asignarle el crédito a cada interacción, ¿sí? Después les dejo más información, la idea no es ir una por una, son bastante específicas. O sea, last click significa que el último clic antes de convertir es el que se lleva el 100% del crédito, first click sería el primer clic, y después ya el resto de los modelos reparten el crédito entre todas y no le dan como todo el crédito de una conversión a un solo punto, o a una sola interacción.
no me voy a detener mucho acá, sino simplemente para entender que hay distintos modelos y distintas formas de atribuir y que eso impacta de forma muy importante o de forma muy clara en cómo leemos los resultados y cómo entendemos y que no, ¿sí? Después, si hay preguntas, me dicen. Entonces, entendiendo esto, la idea es que ahora yo les cuente un poco cuál es la diferencia entre lo que tienen en Google Analytics y en Google Ads o por qué vamos a ver las cosas distintas. ¿Cómo mide las conversiones cada plataforma? ¿Sí? Si vamos a Analytics, el modelo de atribución que se usa en Analytics es el último clic no directo. Voy a volver un par de slides atrás para darme acá. ¿Qué es directo? Tráfico directo es como una especie de caja negra, donde va todo lo que no se puede clasificar casi en ninguna otra categoría, ¿sí? ¿Por qué? Directo puede ser tanto que yo tipié en el navegador la URL exacta y entré, como que lo tengo, digamos, en los bookmarks o en las referencias de mi navegador y entré directamente. Entonces, no interactué o no hubo nadie que me llevara a ese sitio, no hubo otro sitio, no estuve ni Google, ni un buscador, ni una red, ni nadie, sino que aparecí en el sitio. Entonces, eso sería tráfico directo. Si por alguna razón se pierde como se dice que se pierde la atribución, pero si de alguna forma se pierde la información de que yo vine de tráfico orgánico, por ejemplo, se me va a asignar a directo. Por eso es que digo que es como un resto donde puede caer toda la información, pero que no me dice mucho respecto a el marketing o todos los esfuerzos que yo estoy haciendo. Entonces, volviendo aquí, en Analytics, el modelo de atribución que viene por default es el último clic no directo. Quiere decir que le asigna todo el crédito de la conversión al último punto de interacción que no haya sido directo, ¿sí? Ahora, Google Ads tiene varios modelos de atribución. Yo lo puedo configurar. Cuando yo configuro una conversión en Google Ads, les puedo configurar el modelo de atribución que quiero que tenga, ¿sí? Siempre el mejor modelo es el que se llama Data Driven, que es este último de acá, que es el que es basado en Machine Learning, que en definitiva no es una regla fija, sino que va aprendiendo con el tiempo de qué es lo que funciona mejor y va asignando el crédito así. Entonces, en Google también puedo configurar este. Entonces ya de por sí, Analytics aparte tiene a toda la fuente de tráfico, pero Google Ads solo tiene a lo que vino de Google, que es lo que en Analytics vemos como Google CPC. Entonces ya de por sí esto nos dice que si yo tengo la misma conversión en Google Ads y en Google Analytics, es probable que la vea de forma distinta, porque Google Ads va a tener solo información de Google y Analytics no. Va a tener todo el resto de las fuentes. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto de eso. Por otro lado, el tiempo de atribución. Si yo convierto hoy, Google Analytics va a decir que digamos, la conversión se va a atribuir al día de hoy. Si yo hoy hago clic en un anuncio de Google Ads y al día siguiente convierto, Google Analytics va a decir que la conversión en realidad fue hoy, no fue mañana, que es cuando yo realmente convierto, porque lo que está asignando es al momento del clic, ¿sí? Esta impresión previa al clic que derivó en la conversión. Ahora vamos a ver con un ejemplo más gráfico. Pero entonces ya hay dos diferencias claves que hacen que quizás si yo tengo Google Ads y voy a ver la información en Analytics también, no coincidan. Que eso es lo que puede ser que a muchos les esté pasando. Entonces tiene una explicación válida que es que cada uno ve cosas de forma distinta. Y tiene su razón de ver las formas así. Si ponemos un ejemplo, tenemos que, vamos que un jueves 8 hago un clic por paid search, hago clic en un anuncio de search. 2 días después, el sábado, me llega un email de remarketing, porque de repente vi que esa persona hizo clic. A los 2 días generé una audiencia de gente que ingresó a mi sitio con paid y le mando un email. Entonces hago clic en ese email y vuelvo a ingresar al sitio. El domingo 11 ya había visto el sitio, me lo acordaba porque lo había buscado y después me llegó el mail, entonces directamente pongo la dirección en el navegador y entro de forma directa ese mismo domingo y convierto, compro. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo y a quién se le va a atribuir esa conversión según cada plataforma? Según Analytics, por ejemplo. Si quieren, pueden ir escribiendo en el chat a ver qué pasa. ¿Cuándo le atribuiríamos la conversión en Google Analytics? ¿Qué día?
Tenemos sábado, domingo y jueves por ahora. A ver. Domingo 8, 10, sábado 11. Bien, hay de todo. La respuesta sería, ¿cuándo se va a atribuir el domingo 11? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el día que se hizo la conversión. Entonces, independientemente de cuándo se hizo el clic final, el domingo 11 se realizó la conversión y por lo tanto ese día se va a contabilizar la conversión en Analytics. ¿A quién se le va a atribuir? La respuesta es a email, que vi que varios pusieron, y varias pusieron que eso. Exactamente. Recuerden que en Analytics el modelo de atribución es último clic no directo. ¿Qué pasa acá? El último clic de este camino es directo. Entonces Analytics lo que hace es, le va a asignar esa conversión al último canal que no sea directo, que en este caso es email. Pero el día va a ser el día que se hizo la conversión, ¿sí? Entonces ese día email va a tener atribuido una conversión. Ahora si pasamos a Google Ads, de nuevo en el chat, a ver, ¿cuándo y a quién va a ser atribuida la conversión en Google Ads? Los leo, las leo. Bien, hay más unanimidad en las respuestas aquí. Efectivamente, en Google Ads se va a atribuir el jueves 8 y a Paid Search. ¿Por qué se va a atribuir en Google Ads? Primero, el jueves 8 es porque vimos que es el día del anuncio. ¿Y por qué se le va a atribuir a Paid Search? Porque justamente en Google Ads no se sabe, Google Ads no tiene información respecto a que ingresaron por un email y después ingresaron por directo. Lo único que sabe Google Ads es respecto a los clics de las campañas que sirve. Y por lo tanto, la única información que tiene es que el jueves 8 se hizo un clic. Google Ads también sabe que el domingo 11 se realizó una conversión, pero esa conversión se le va a atribuir a su campaña que se mostró el día 8, ¿sí? Porque no sabe lo que pasó en el medio. Y eso es un poco la diferencia básica entre las dos plataformas, ¿sí? Ahora, si hay más dudas de eso, las vemos. Quiero darles una última mirada de, sí, hablar un poco, porque hasta ahora parece que Analytics tiene mucha más información. En realidad, hay algunas limitaciones que tiene que se las quiero compartir también para que entendamos cuándo conviene quizás medir alguna cosa y cuándo no. ¿Qué limitaciones tiene Analytics en cuanto a medición? Repasemos un segundo cómo se pueden medir las conversiones para cada formato, antes, ¿sí? En Search tenemos que hay clics. Si yo cliqueo un anuncio de Search y después convierto. Es lo único que se mide, son los clics. Cuando hablamos de anuncios de display, que entiendo que tuvieron la sesión hace unas semanitas, display puede medir tanto clics como impresiones, ¿sí? Si yo puedo hacer clic en un anuncio de display o puedo ver ese anuncio, ¿sí? Porque display me aparece en otros sitios, entonces aunque yo no haga clic, quizás estoy viendo ese anuncio y ese anuncio tiene alguna influencia que yo termine convirtiendo. Entonces, obviamente tienen una ponderación menor las impresiones, pues no es lo mismo hacer un clic que ver un anuncio, pero las conversiones sí se miden a través de clics y de impresiones. Y en YouTube, por otro lado, que estamos hablando de videos, hay tres formas de medir. Tenemos, por un lado, si yo hago clic en ese anuncio que veo en ese video, y después tenemos las impresiones, que simplemente que vi ese video, y tenemos una más que se llama engagement, que es, digamos, ver un video, pero verlo por más de 10 segundos. Que básicamente lo que me dice es, esta persona se quedó viendo el video, ¿sí? Si te aparece un anuncio, a los 6 segundos creo que ya tenés el skip para saltearte el anuncio. Entonces, si vos te quedaste más de 10 minutos viendo, o te quedaste dormido y no lo sacaste, o realmente te interesó ese anuncio y por eso no lo sacaste. Entonces, también se considera que por más que no hayas hecho clic, si lo viste más de 10 segundos, es un anuncio que te genera un impacto de alguna forma. Entonces, estas son las formas de medir Search, Display y YouTube, o las formas en las que medimos las conversiones. ¿Para qué pasa en Analytics? En Analytics es, como le dije, algo que se instala en el sitio y tiene información de qué llega al sitio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo impresiones y engagements, de alguna forma yo estoy viendo ese anuncio, pero nunca ingreso al sitio después. Entonces, Analytics no sabe que yo vi ese anuncio y después ingresé al sitio. No tiene cómo tener esa información. Entonces, ¿cuál es la limitante que tenemos? Que en Analytics solo vamos a ver los clics. Entonces, si de repente me preguntan, voy a correr un montón de campañas de YouTube,
¿me conviene medir la conversión en Google Analytics o en Google Ads? Y quizás si vas a estar corriendo YouTube, siendo que te vas a estar perdiendo lo que son los engagement y las impresiones, quizás te conviene medirlo directamente desde Google Ads. Porque está bien, o sea, es para correr YouTube en particular, no te va a servir tanto Analytics por el momento. ¿Sí? Obviamente se está trabajando para cerrar esta brecha y poder tener toda la información, pero por el momento no la tenemos. Entonces, si yo voy a correr YouTube, quizás me conviene medir cómo le está yendo a YouTube con el píxel de conversión directamente desde Google Ads y no medirlos de Google Analytics. ¿Por qué? Pues justamente por esto, porque los engagements y las impresiones son una parte importante de la contribución de YouTube y lo mismo para display, y no tenerlas, de alguna forma me va a estar haciendo subestimar la contribución de este canal. ¿Sí? Porque no tiene que ver con que no haya sucedido, no tiene que ver con que yo no haya visto el anuncio y no haya convertido, sino con que yo no tengo visibilidad de que sucedió eso, y por eso puedo estar evaluando o juzgando mal a campañas de YouTube o de display por no tener esta información. ¿Sí? Entonces, un poco depende de lo que vayamos a correr, quizás conviene optar por una o por otra plataforma, o en algunos casos por las dos. Entonces, eso es un poco el resumen. Sé que me extendí un poco más, pero era darles un pantallazo general de qué cosas tener en mente a la hora de empezar a hablar de medición. Pues hay un montón de información más, y de hecho acá les dejo varios recursos que cuando les compartan el deck tengan todo, no solo de lo que estuvimos hablando, sino también de cómo implementar estas mediciones. Y acá tienen también otros cursos, certificaciones, etcétera, para que puedan seguir con el camino ustedes, ya teniendo por lo menos este pantallazo general o este marco. Dicho esto, si querés, Katy, pasamos a las preguntas que estaban escritas y después si hay otras preguntas adicionales también. Perfecto, gracias, Agus. Ya voy leyendo las preguntas. La primera pregunta es de César. ¿Se puede y cómo hacer un mapa de calor con Analytics? Bien, no se puede hacer un mapa de calor con Analytics. Se usan otras herramientas para hacer mapas de calor. Así que la respuesta sería esa, o sea, no se puede hacer desde Google Analytics directamente. Hay otras herramientas que es cuestión de investigar. Ahí Mauricio mencionando Hotjar. Hotjar es una herramienta que se puede usar para eso. Entiendo que hay otras también, pero no estoy tan al tanto. Perfecto. Mientras tanto, quería también, si Agus, podés pasar el slide, así dejamos Sí, claro. el link de feedback. La segunda pregunta es, ¿al Google Ads Offline Conversion Tracking se pierde o se puede la fuente de tráfico de las visitas posteriores de los clientes por otras fuentes? Google Offline Conversion Tracking se pierde la fuente de tráfico de las vistas posteriores de los clientes. O sea, vos a Google Ads, cuando haces Offline Conversion Tracking, lo que haces es subís conversiones atribuidas a Google Ads únicamente. O sea, con lo cual, si hay otra fuente de tráfico, no las vas a estar viendo allí en Google Ads. Siempre vas a ver exclusivamente lo correspondiente a las campañas que corres ahí. No sé si eso responde o iba por otro lado. Si no, si Hugo, todavía estás, nos pueden hacer como la pregunta completa. Perfecto, listo, entonces, genial. La próxima pregunta tenemos acá, dice, ¿cómo Analytics puede medir el tiempo de permanencia en un usuario? Bien, es una buena pregunta. Es una forma que no es, digamos, es un estimativo, no es no es un tiempo absoluto. Tiene que ver con que vos sabés, digamos, vos tenés el horario en el que ingresó al sitio y el horario de la última interacción que tuvo. Entonces, de alguna forma, ese es el tiempo de permanencia que vos tenés, desde su última acción. Después de que hizo la última acción, Analytics no recibe más información, con lo cual, en algún momento supone que el usuario se fue y por eso se cierra la sesión, lo que se dice. Entonces, ese tiempo se mide desde el primer hit, que sería la primera información que llega a Analytics, hasta la última. ¿Se entiende? Cualquier cosa me avisan, pero se mide de esa forma. Perfecto, gracias, Agus. La próxima pregunta es de Santiago. ¿Cómo agregas el objetivo de conversión para un determinado URL? Thank you page, por ejemplo. Gracias. Bien, eso se hace, ahí les dejé el link, digamos, a cómo se configuran estos objetivos.
básicamente se hace desde la pestaña de administrador en la interfaz de Google Analytics. No les puedo hacer ahora el demo porque las cuentas que tenemos no son públicas, pero los links están en el deck que les vamos a compartir después. Ahí estaban preguntando. Este deck se lo vamos a compartir. Si paso un segundo acá tienen los recursos y acá tienen, por ejemplo, en la parte de objetivos, van a tener los artículos para poder configurar esos objetivos con más detalle. La idea no era repasar esto justamente porque ya tienen la información ahí. Quería hablar quizás de otras cosas. Bárbaro. Buenísimo. Acá una pregunta de Daniel. ¿Cómo evitar el duplicado de conversiones cuando se mide con Goals Destination en Analytics? Ok, ¿qué sería? Ok, perfecto. Ahí lo que pasa es lo siguiente. Vos en Analytics lo que tenés es cuántas veces viste digamos, si llegaste a esta página se genera una conversión. La idea no es que vos pongas de repente que una conversión es la home, porque quizás que vos entras a la home varias veces cuando estás navegando y vos no querés que cada una de esas sea una conversión. La idea cuando uno arma un objetivo con un destino o una destination es poner una página que vos sabés que a la que va a llegar en determinado momento. Por ejemplo, si me suscribo al newsletter, después va a aparecer una página que diga gracias por suscribirte. Esa página no vas a entrar de nuevo a menos que te vuelvas a suscribir, lo cual no tendría mucho sentido, con lo cual no deberías tener tanto este problema de duplicación de objetivos o de conversiones en ese sentido. Si el usuario le da reload, lo vas a tener 2 veces, pero si es dentro de la misma sesión, no vas a tener ese problema, digamos. O sea, te va a estar contando una por sesión, si no me equivoco, eso se puede configurar, de hecho. Pero la idea es que no, está armado para que no suceda esto. Buenísimo. Muchas gracias, Agus. Ya estamos a tiempo, estamos ya pasando del tiempo. Así que muchas gracias a todos ustedes por sumarse. Sí, les vamos a pedir el feedback para poder seguir mejorando estas sesiones de webinars. Nos pueden contar qué quieren ver, obviamente, en las próximas sesiones. Y no sé si, Pablo, si tenés algo para agregar. Bien, nada, únicamente, bueno, agradecerles a vos, Kat, por ayudar a organizar esto, a Agus por el contenido, a todos por sumarse. Les voy a dejar acá en el chat una convocatoria que estamos haciendo desde Área 3 en programas de innovación abierta y para que puedan hacer para la comunidad de Área 3, lanzando distintos programas. Así que, tanto para ustedes, si tienen una startup de base tecnológica, un emprendimiento de base tecnológica, como para quienes lo puedan aprovechar, ahí está para que lo compartan. Nada, gracias por haberse sumado. Más allá del feedback que les vamos a estar enviando vía mail, el formulario y las presentaciones y demás, lo estamos subiendo de YouTube en Área 3 en los próximos días. Así que ahí lo van a poder revivir y revisar cualquier cosa que tengan alguna duda. Katy, gracias. Agus, gracias. Y gracias a todos por haberse sumado. Gracias por haberse quedado hasta esta hora, un jueves, escuchando hablar de este tema que quizás no es lo más divertido del mundo, pero nada, es un mundo para mí re interesante y que realmente les aporta. Gracias por haber estado hasta acá. Gracias, Agus. Gracias. Chao, chao. Chau. Chao.